Nuestro país a principios del siglo XX, un territorio enorme con una gran cantidad de gente y en pleno crecimiento. En 1914 Argentina tenía 7.903.602 habitantes y, 30 años después, el número se duplicaría con una población de 15.893.827 personas en 1947. Un país tan grande y tan poblado tenía necesidades y, una de ellas, era el transporte. El problema era que se precisaban rutas y se precisaban vehículos. Mientras que el primer factor no era insalvable, reemplazar caminos de ripio por pavimento, trazar rutas y puentes para vincular los principales puntos poblados del país, llevaba tiempo, dinero, esfuerzo e ingeniería, pero no era algo imposible. Un tema totalmente diferente es el de los vehículos. Más allá de trenes y tranvías se necesitaban autos, camiones y otros utilitarios, y las cantidades existentes eran magras, amén de que todo lo que circulaba por las rutas de nuestro país era importado. Ciertamente los tres gigantes de Detroit habían hecho cabecera de playa en nuestro país. Ford, que desembarcó en 1913, General Motors, que llegó en 1925, y Chrysler, la que se estableció en 1932. Pero las tres subsidiarias no fabricaban sino que ensamblaban kits importados, cuando no, traían directamente de Estados Unidos sus modelos más caros y lujosos. Todo esto desequilibraba la balanza comercial y el golpe se sintió aún más después del crack de Wall Street de 1929. Eso llevó a que, en 1944, el gobierno de facto de Edelmiro Farrell expidiera el decreto 14.630, después transformado en la Ley 13.892, el cual era un régimen de promoción industrial. La industria automotriz era uno de los puntos clave, pero abarcaba también muchos otros rubros como la producción de materias primas o la de materiales para la defensa. El problema era que en 1944 el mundo estaba en guerra, Europa no producía nada y Estados Unidos, aunque tenía su capacidad industrial intacta, estaba abocada casi exclusivamente a la fabricación de vehículos y pertrechos militares. Perón llega al poder en 1946 y se dedica a estimular el régimen de promoción industrial. Hay un empresario textil italiano, Piero Duccio, al cual le apasionan tanto las carreras que termina creando su propia fábrica de automóviles deportivos, Cisitalia, en 1946. Pero si bien Cisitalia tiene deportivos de prestigio y coches de carrera exitosos, las finanzas van de mal en peor. Las otras empresas que eran propiedad de Duccio financian como pueden a Cisitalia, pero el italiano se endeuda en exceso y contempla llevar su emprendimiento a otro país. Así es como entra en contacto con Perón, al cual le pide facilidades para montar una fábrica, amén de solicitar un préstamo. Perón le facilita las cosas en 1949 con el decreto 18.996 y en marzo de ese año Duccio fundaría Autoar, la primera fábrica argentina de automóviles. Pero las cosas no son tan simples con Duccio. Primero, sus instalaciones industriales en Argentina, establecidas en el Partido de Tigre, son más pequeñas de lo esperado. Por otra parte, Duccio no ha renunciado del todo a su fábrica italiana Cisitalia, a la cual mantiene como puede a la distancia. Duccio utilizará buena parte de los fondos obtenidos de Perón para financiar su proyecto más ambicioso, tener un monoplaza para la Fórmula 1. Para ello quiere al ingeniero más brillante de todos, Ferdinand Porsche, el cual diseñó el Volkswagen Escarabajo así como el Kübelwagen, el equivalente alemán del Jeep, basado en la mecánica del escarabajo. También es responsable del gigantesco tanque Maus y el cazatanques pesado Elefant. Porsche ha colaborado desde el inicio con la maquinaria nazi de guerra y esto se transformará en un estigma que cargará durante el resto de su vida. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los aliados dividen Alemania y unos cuantos interesados se dedican a canibalizar los restos del país germano en busca de compensaciones económicas por los costos del conflicto. No solo son los soviéticos los que depredan fábricas alemanas como DKW y BMW, los franceses capturan a Porsche y lo meten en la cárcel. Las versiones sobre la historia son encontradas, desde que Porsche iba a desarrollar un vehículo económico y eficiente para la posguerra como el Escarabajo para la Renault, y el resto de los fabricantes franceses quiso sacarlo de carrera, presionando a los políticos para que lo metieran en prisión,
hasta que todo esto fue una operación para exigirle una fortuna como botín de guerra / rescate a la familia Porsche. La fianza de 1.000.000 de francos es abonada por Duccio, con la plata que le dio Perón, quien le pide a Porsche que desarrolle su Fórmula 1. Por otra parte, la intermediación de Duccio pondrá en contacto a Porsche con el gobierno del general. Esto derivará en una curiosidad histórica, la llegada a nuestro país de una gran partida de motores Porsche de 1.500 centímetros cúbicos, que motorizarán a diferentes autos argentinos de la época que van desde el justicialista Gran Sport y su sucesor, el Terán Puntero, hasta el Zunder 1500. Pero la aventura de Duccio con Porsche no sale bien. Construido el monoplaza, Duccio se entera que precisa 4 coches más, como eventual reemplazo, para formar una escudería. Duccio intenta convencer a Perón de que invierta en su equipo de carreras, pero el general pasa de largo la propuesta y el costoso coche de Fórmula 1, llamado Porsche 360 Cisitalia, quedaría estancado en Europa, donde actualmente es exhibido en el Museo de Porsche en Stuttgart. Mientras tanto, Ferdinand Porsche sería rescatado por la Volkswagen, a la cual le va muy bien con las ventas del escarabajo en la época de la postguerra. No solo lo compensan económicamente, sino que le pagan regalías por cada escarabajo vendido. Así es como Porsche vuelve al ruedo, se capitaliza y empieza a fabricar deportivos como el Porsche 356 de 1948, cuyo motor de 1,5 litros será el que llegará hasta nuestras pampas. Mientras tanto, Duccio lidia con Autuar en Argentina. Compra matricería importada, toma la del Fiat 1900 y la hace adaptar por el ingeniero Aldo Bavarone para que soporte varias motorizaciones muy diferentes, no solo del Fiat 1900 original, sino motores Simke y hasta el de los jeeps militares Willys, adquiridos en estado calamitoso como sobrantes de guerra. Hay un sedán, una rural y una teca basadas en el Fiat 1900, y un furgón llamado el micropanorámico y basado en el Fiat 1100T, el que data de 1958. Pero aunque los vehículos son necesarios, los números de producción son muy pobres. En 1955 se produce un cambio y Autuar comienza a fabricar NSU Prince, pero las ventas no mejoran. Duccio proyecta 50 coches diarios, lo que daría unas 18.000 unidades anuales, pero Autuar solo lograría fabricar 6.011 vehículos en 14 años de vida hasta su cierre en 1963. Más tarde, en 1961, Duccio se daría el gusto de tener su fábrica de deportivos criolla y fundaría Cisitalia Argentina, contando con el apoyo de Fiat Concord. Haría variantes locales de los Fiat 750/850 Abarth, renombrados como Cisitalia 750 y 850 Spider, pero la producción sería aún más pequeña, apenas 170 unidades fabricadas hasta el cierre en 1962. Como los números de Autuar no entusiasman a nadie, y Perón está apurado por desarrollar la industria automotriz criolla, arma un conglomerado de industrias bajo el nombre de IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, la que data de 1951. Perón había intentado convencer a industriales extranjeros de radicarse en el país, pero estos le argumentan que la Argentina no tiene capacidad tecnológica para semejantes industrias, menos para armar un circuito de autopartes, y solo le ofrecen ensamblaje de kits importados. Perón quiere coches hechos en Argentina y comienza por tomar el gran avance técnico del Instituto Aerotécnico de Córdoba, el mismo que participaba del desarrollo de los cazas Pulqui, así como otros aviones como el IAE-24 Calquín, para aplicarlo en coches, tractores, motos y utilitarios. Así se generan los sedanes y rurales Justicialista, el deportivo Justicialista Gran Sport, las motos Puma, el tractor Pampa y el vehículo más popular de todos, la Teca Rastrojero, la que aparece en 1952 y se fabricaría hasta 1979 con un total de 32.566 unidades. Lamentablemente, el rastrojero sufriría una muerte injusta, siendo desmantelada por José Alfredo Martínez de Hoz durante su permanencia como ministro de Economía de la dictadura de Jorge Rafael Videla. Para ese entonces representaba el 78% del mercado de utilitarios diésel e incluso se había exportado a varios países porque, a pesar de ser un vehículo básico, era robusto y fácil de reparar. Todo esto llama la atención de empresas extranjeras que antes renegaban de la capacidad industrial de Argentina. En 1954 la Kaiser Motors,
que venía viendo que sus vehículos no eran competitivos en el mercado norteamericano, decide irse de Estados Unidos y radicarse en Argentina. Le propone al gobierno una sociedad con el IAME, amén de precisar el aporte de capitales locales. Perón acepta y Kaiser pasa a llamarse Industrias Kaiser Argentina, ICA, armando sus instalaciones en Santa Isabel, Córdoba. Kaiser había adquirido a la Welles Overland en 1953, así que comienza a fabricar rurales basadas en el Jeep, después de venidas en la ICA Estanciera y el Kaiser Carabela, el cual se considera que es el primer coche fabricado íntegramente en Argentina. Todo el resto dependía de motores importados, incluyendo al popular rastrojero. El gobierno peronista gasta $3 millones comprándole 9.000 toneladas de maquinaria a ICA, amén de darle facilidades para que importara 1.000 vehículos de Norteamérica cuya ganancia de venta en el mercado argentino le serviría para capitalizarse. Entre ICA y IAME la producción de vehículos argentinos despega de una vez por todas. Para 1958 ICA produce 16.000 unidades al año. No compensa lo que Kaiser vendía en Estados Unidos, pero le sirve a la empresa. Perón cae en septiembre de 1955 y la Revolución Libertadora, que venía aniquilando todos los emprendimientos del gobierno justicialista, decide respetar el acuerdo de ICA y los desarrollos del IAME. ICA sobreviviría hasta 1975, llegando a producir varios modelos de Rambler, el Renault Dauphine y otros Renault, y el icónico Torino, basado en el Rambler American de 1964 y rediseñado exquisitamente por Pininfarina, el cual se fabricaría entre 1966 y 1981. Para ese entonces sería renombrado como Renault Torino, ya que los franceses comenzaron a comprar acciones en ICA desde 1967 y terminaron por hacerse con la empresa 8 años más tarde. Mientras tanto, Mercedes-Benz, que venía importando utilitarios desde 1951, arma una planta de ensamblaje en 1952. Todo parece indicar que van a seguir el camino de ICA para convertirse en fabricantes locales, pero la Revolución Libertadora interviene en la empresa y la paraliza hasta 1958. En el medio desaparecen trabajadores y asesinan gremialistas por parte de la dictadura. Retoman el mando en el 58 y en 1959 comienzan a producir camiones y colectivos, actividad que continúa hasta el día de hoy. Otro de los tentados por las perspectivas argentinas es Fiat, la que está en el país desde 1900 pero solo como importador. En 1957 crea Fiat Materfer en Córdoba para proveerle 300 locomotoras al Estado argentino. Para 1960 establece su primera fábrica en Caseros, provincia de Buenos Aires, y comienza a producir Fiat 600. Para ese entonces el emprendimiento pasa a llamarse Fiat Concord. Como tal llegaría hasta 1980, cuando se fusionaría con Safrar, fabricante local de Peugeot, y darían a luz Sebel Argentina. Sebel dura hasta 1999, año en que le vende sus acciones a las matrices europeas.